Imagínate por un momento. ¿Realmente amas a esa persona o simplemente temes perderla? ¿Es amor lo que sientes o una necesidad disfrazada? ¿Podría ser que lo que llamas amor no sea más que apego? Si alguna vez has sentido ansiedad al pensar en perder a alguien, si alguna vez has sentido que sin esa persona algo en ti se derrumba, entonces es momento de mirar más allá de la superficie. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad que Carl Jung nos dejó y que pocos se atreven a aceptar: el apego no es amor. Es una forma disfrazada de miedo. Para comprender esto, primero debemos preguntarnos, ¿qué es realmente el amor? Desde pequeños nos han enseñado que amar significa necesitar, que si alguien nos importa de verdad, debería doler su ausencia. Nos han mostrado relaciones donde el miedo a perder pesa más que la alegría de compartir. Pero Jung nos invita a mirar en otra dirección. En su trabajo sobre la psique humana, nos habla de la individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma, liberándose de dependencias emocionales. ¿Y qué tiene que ver esto con el apego? Todo. Porque cuando te aferras a alguien con desesperación, lo que está ocurriendo no es amor, sino una profunda necesidad de completarte con algo externo. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Si sientes que sin esa persona pierdes estabilidad, es probable que la hayas convertido en tu ancla emocional. Si crees que sin su aprobación tu valor disminuye, entonces has depositado tu autoestima en sus manos. Y aquí está la verdad incómoda: cuando basamos nuestra felicidad en alguien más, no estamos amando, estamos dependiendo. Y la dependencia es una trampa. Nos hace olvidar que somos seres completos, que nuestra felicidad y estabilidad no pueden depender de otro. El problema con el apego es que nos vuelve esclavos del miedo. Miedo a que la persona cambie, miedo a que deje de amarnos, miedo a que un día ya no esté. Y cuando el miedo dirige una relación, la libertad desaparece. Jung hablaba del complejo materno negativo, que ocurre cuando una persona no ha desarrollado una identidad fuerte y busca afuera lo que no encuentra dentro de sí misma. En el amor, esto se traduce en dependencias emocionales disfrazadas de romanticismo. Es común escuchar frases como "sin ti no soy nada" o "tú eres mi todo". Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente significan? Estas palabras encierran una idea peligrosa: la creencia de que nuestro valor y felicidad dependen de otra persona. Y esta idea es lo que nos hace sufrir cuando tememos perder a alguien. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Significa esto que el amor verdadero no existe? Para nada. El amor real sí existe, pero es expansivo, no encadenante. No busca poseer, sino compartir. No exige, sino comprende. Carl Jung nos lo dijo claramente: el amor no necesita poseer, solo necesita comprender. Cuando amas desde un estado de conexión interior y no de carencia, el amor fluye sin miedo. Pensemos en esto: cuando dos personas se aman desde la plenitud, el amor no es una necesidad, es una elección. Permanecen juntas no porque una dependa de la otra, sino porque ambas se eligen libremente. Y esa es la verdadera esencia del amor: libertad, no dependencia. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Amas a esa persona o temes perderla? ¿Tu relación es un acto de libertad o un reflejo de tu miedo? La diferencia está en cómo te sientes cuando piensas en soltar. Si la idea de dejar ir te genera angustia, tal vez sea porque has puesto tu felicidad en manos ajenas. Cuando dependemos emocionalmente de alguien, le entregamos el control de nuestra estabilidad. Si está con nosotros, nos sentimos en calma. Si se aleja, caemos en la desesperación. Y esto no es sano.
Pero aquí viene la parte más importante. Si descubres que lo que sientes es apego, ¿cómo puedes soltar sin sentir que pierdes algo? Jung nos da una pista: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, solo cuando tomamos conciencia de nuestra dependencia emocional podemos empezar a liberarnos de ella. Liberarse del apego no significa dejar de amar, sino amar de manera sana. Significa poder estar con alguien sin sentir que sin esa persona nuestra vida pierde sentido. Significa aprender a disfrutar de la compañía sin miedo a la pérdida. En el próximo punto, exploraremos exactamente eso: cómo soltar sin sentir que estás perdiendo, cómo dejar ir sin quedarte con un vacío. Porque desapegar no significa renunciar al amor, sino recuperar tu propio poder. Y antes de seguir, si esta reflexión te está ayudando, te invito a darle like y suscribirte. Nos ayudas a seguir compartiendo esta sabiduría contigo. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir el verdadero significado del desapego? Nos han condicionado a pensar que el desapego es sinónimo de fracaso, que soltar es perder, que dejar ir es una rendición. Pero aquí radica una verdad que pocos están dispuestos a aceptar: desapegarse no es perder, es liberarse de una ilusión de dependencia. Como nos recordó Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y en muchas relaciones, el apego no es una elección consciente, sino un reflejo de heridas no resueltas que nos atan. Cuando alguien se aferra a una relación con miedo a perder, lo que teme no es la ausencia del otro, sino la confrontación con su propio vacío. Freud hablaba del principio del placer, que nos empuja a buscar constantemente aquello que alivia la angustia. Y en el apego, esa angustia se traduce en la necesidad de otra persona para sentirnos completos. Es por esto que tantas relaciones se construyen desde la carencia, no desde la abundancia emocional. Jung también nos advertía que lo que niegas, te somete; lo que aceptas, te transforma. Negarnos a soltar lo que ya no nos nutre es una forma de someternos a un ciclo de sufrimiento. Pero aceptar que el amor real no necesita poseer nos libera. Cuando el miedo domina, el amor deja de ser un acto de libertad y se convierte en una atadura. La ansiedad de que la otra persona cambie, se aleje o decida tomar otro rumbo es síntoma de que estamos confundiendo amor con apego. Si alguna vez has sentido que sin cierta persona tu vida perdería sentido, pregúntate: ¿es amor o miedo? ¿Es realmente amor lo que te une a esa persona o es el temor de enfrentarte a tu propia soledad? Jung afirmaba que la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que son importantes para uno mismo. Y aquí radica una clave esencial: muchas veces, el apego es una manera de evitar nuestra propia introspección. El apego nos hace creer que alguien externo puede llenar los vacíos que nos habitan. Sin embargo, esos vacíos no se llenan con la presencia de otra persona, sino con el trabajo interno de autoconocimiento y aceptación. Freud describía este fenómeno como la repetición neurótica, la tendencia del ser humano a recrear los mismos patrones disfuncionales esperando resultados distintos. Esto explica por qué muchas personas saltan de relación en relación sin nunca sentirse satisfechas, buscan afuera lo que solo pueden encontrar dentro. Soltar no significa que lo vivido haya sido en vano, ni que debamos borrar a la otra persona de nuestra memoria. Significa que elegimos nuestra paz sobre una relación que nos desgasta. Significa que en lugar de aferrarnos a lo que fue, optamos por seguir adelante con gratitud por lo aprendido. Jung nos recuerda que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Si el desapego nos duele, quizás sea una invitación a explorar qué heridas emocionales nos está tocando.
Muchas personas creen que desapegarse es un acto frío y carente de amor, cuando en realidad es lo contrario. El verdadero amor no es una cadena, sino una elección libre. No se basa en la necesidad, sino en la voluntad de compartir. En este sentido, Jung hablaba del proceso de individuación, que es el camino de cada ser humano hacia la totalidad interior. Para alcanzar una relación sana, primero debemos aprender a estar en paz con nosotros mismos. Si necesitamos a alguien para sentirnos completos, entonces no es amor, es dependencia. Cuando una relación se basa en el miedo a la pérdida, inevitablemente se llena de ansiedad y control. La obsesiva necesidad de saber dónde está el otro, lo que siente, lo que hará, es una señal clara de inseguridad interna. Jung señaló que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Si miramos constantemente al otro en busca de seguridad, perdemos la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir qué heridas nos impulsan a esa necesidad de control. El apego crea una ilusoria sensación de estabilidad. Nos hace creer que si logramos retener a alguien, tendremos garantizada nuestra felicidad. Pero esto es una falacia. Freud explicaba que el ser humano está regido por impulsos inconscientes y uno de los más poderosos es el impulso de repetición. Por eso, aunque sepamos racionalmente que una relación nos daña, a veces nos cuesta soltar, porque estamos atrapados en un patrón emocional aprendido desde la infancia. Cuando una relación llega a su fin, la mente entra en un estado de resistencia. Se aferra a lo conocido, aunque sea doloroso. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a fluir con la vida, en lugar de resistirnos a sus cambios. Jung decía que no podemos vivir la tarde de la vida con el mismo programa de la mañana. Es decir, no podemos aferrarnos a las mismas ideas cuando la realidad ya ha cambiado. Desapegarse no es olvidar, ni dejar de sentir. Es aprender a amar desde la madurez emocional. Es entender que cada relación deja una enseñanza y que nadie nos pertenece. Es darnos cuenta de que el amor no debe ser una cárcel, sino un espacio de libertad compartida. Si sentimos que sin alguien nos desmoronamos, no es señal de amor, sino de que hemos depositado nuestra felicidad en manos ajenas. La verdadera sanación ocurre cuando aprendemos a soltar sin resentimiento, cuando dejamos ir sin cerrar nuestro corazón al amor. La clave está en aceptar que la vida es cambio y que resistirnos a soltar solo prolonga nuestro sufrimiento. Jung nos dejó una lección esencial: la separación no es el final, sino el inicio de un nuevo camino. Y ese camino es el que cada uno debe recorrer hacia su propia totalidad. Ahora dime, ¿seguirás aferrado al miedo de perder, o estás listo para recuperar tu libertad? Vivimos en una sociedad que nos enseña a superar rápidamente lo que nos duele. Nos dicen que el tiempo lo cura todo, que debemos ser fuertes y que distraernos es la mejor manera de seguir adelante. Pero eso no es sanación, es evasión. Porque el dolor que no se procesa no desaparece. Se convierte en miedo, en resentimiento, en una barrera invisible que nos impide confiar y amar de nuevo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, tras una relación fallida, dice, nunca más me enamoraré, el amor solo trae sufrimiento o no puedo volver a confiar? Esa persona no ha sanado, solo ha cerrado su corazón para evitar sentirse vulnerable otra vez. Pero dime algo. ¿De qué sirve protegerse del amor si, en el proceso, también nos privamos de experimentarlo? Aquí es donde la espiritualidad nos ofrece una nueva perspectiva. Porque el dolor no está aquí para destruirnos, sino para transformarnos. Y en ese camino, el desapego es la clave para la verdadera libertad interior. Las grandes tradiciones espirituales han hablado del desapego como un principio fundamental para la evolución del alma.
En el budismo, se dice que el sufrimiento nace del apego, porque nos aferramos a lo impermanente. Buda enseñó que la clave de la liberación es aceptar la naturaleza cambiante de la vida, comprender que todo fluye y que resistirse a este flujo solo genera dolor. Jesús, por su parte, habló del amor incondicional y del desprendimiento de lo terrenal. En el Evangelio de Mateo, dijo, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón», Mateo 6:21. Esto nos recuerda que si ponemos nuestro bienestar en algo externo, sea una relación, una persona o una situación, siempre viviremos con miedo a perderlo. El místico Rumi decía, «No te aflijas por lo que perdiste, porque regresará a ti en otra forma». Esto nos muestra que nada se pierde realmente, sino que la vida nos da lo que necesitamos en cada etapa. En cada una de estas enseñanzas encontramos un mensaje en común: el desapego no es renunciar al amor, sino aprender a amar sin poseer. Piensa en alguien que ha sido herido en el pasado y ahora teme abrir su corazón nuevamente. Quizás esta persona ha creado una armadura a su alrededor, evitando cualquier conexión profunda por miedo a ser lastimada otra vez. Pero, ¿realmente se ha protegido o solo se ha aislado? Cuando construimos muros para evitar el sufrimiento, no solo evitamos el dolor, sino también el amor, la alegría y la posibilidad de vivir plenamente. Y aquí es donde la espiritualidad nos da una clave importante: el dolor no está aquí para ser evitado, sino para ser entendido. Cuando nos permitimos sentirlo, en lugar de reprimirlo, se convierte en un maestro que nos guía hacia nuestra sanación. Como decía Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más luchamos contra el dolor, más lo alargamos. Cuanto más lo evitamos, más se queda en nuestro interior, influyendo en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Si queremos soltar sin endurecernos, debemos cambiar nuestra forma de ver el amor y el dolor. Aquí hay 3 principios espirituales que nos pueden ayudar. Acepta la impermanencia. En la naturaleza, todo cambia. Las estaciones no duran para siempre, el día da paso a la noche, y ninguna flor florece eternamente. Lo mismo ocurre con las relaciones y las experiencias en nuestra vida. Aceptar esto no significa renunciar al amor, sino aprender a vivirlo en su momento, sin miedo al futuro. El dolor es un mensajero, no un enemigo. En lugar de reprimir lo que sentimos, debemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta experiencia? El dolor nos muestra nuestras heridas, nuestros miedos y las partes de nosotros que necesitan atención. No hay crecimiento sin desafío, y no hay transformación sin incomodidad. El amor verdadero no es posesión. Creemos que amar significa aferrarnos, pero en realidad, el amor más puro es aquel que deja ser. Si amas a alguien, no es para que llene tus vacíos, sino para compartir desde la abundancia. Como decía San Francisco de Asís, ama y haz lo que quieras, porque el amor real no encadena, sino que libera. Imagina que tienes un amigo que fue muy cercano en una etapa de tu vida, pero con el tiempo cada uno tomó caminos distintos. No hubo pelea, simplemente la vida los llevó por rutas diferentes. Aceptar que esa amistad tuvo su propósito y que ahora ambos están en otra etapa es practicar el desapego. Muchas personas se identifican con su profesión, y cuando pierden su empleo sienten que han perdido una parte de sí mismas. Pero el trabajo no define quiénes somos, solo es una parte del camino. Practicar el desapego aquí significa reconocer que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Si has amado profundamente a alguien y esa persona ya no está en tu vida, puedes elegir 2 caminos: quedarte atrapado en el dolor o agradecer lo vivido y abrirte a nuevas experiencias. El desapego en el amor no significa dejar de sentir, sino amar sin depender.
El sufrimiento solo es destructivo cuando no lo usamos para crecer. Jung decía que el propósito de la vida es la individuación, es decir, integrar todas nuestras experiencias para convertirnos en seres completos. Si has sufrido por amor, úsalo para conocerte mejor. Si has tenido que soltar, que sea con gratitud y no con resentimiento. Si el pasado te ha herido, que no sea una excusa para cerrar el corazón, sino una razón para aprender a amar de una manera más libre y consciente. El desapego no es frialdad ni indiferencia. Es la libertad de amar sin miedo, sin posesión, sin depender, porque cuando comprendemos que el amor no viene de fuera, sino que siempre ha estado dentro de nosotros, dejamos de temer soltar. Para liberarnos de lo que nos resulta familiar y ascender hacia un nivel superior de conciencia, es necesario aprender a transformar cada experiencia vivida en un peldaño hacia nuestro crecimiento interior. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que el desapego no es un acto de abandono ni de indiferencia, es, en realidad, un camino para reconectar con nosotros mismos. Para sanar las heridas del pasado y para descubrir una versión más plena de nuestro ser. Durante este recorrido, nos han enseñado que soltar implica perder, que dejar ir es sinónimo de fracaso, y que el dolor debe ser evitado a toda costa. Sin embargo, cuando nos detenemos a analizarlo desde una perspectiva espiritual y psicológica, comprendemos que el dolor no es un enemigo a vencer, sino un maestro que nos ofrece lecciones esenciales sobre quiénes somos realmente. Carl Jung recordaba que aquello a lo que te resistes, persiste, y así es, el dolor que reprimimos y negamos se queda con nosotros, marcando nuestra identidad y limitando nuestra capacidad para amar libremente. El proceso de soltar requiere reconocer que cada experiencia, cada herida y cada pérdida tienen un propósito vital en nuestro crecimiento. Por ejemplo, una relación que no prospera no es el fin del amor, sino la oportunidad de aprender sobre nuestros límites, sobre la importancia de establecer vínculos basados en el respeto y en la libertad mutua. Así como la naturaleza se renueva con cada estación, nosotros también debemos aceptar que las personas y las situaciones en nuestras vidas son transitorias y que aferrarse a ellas impide la evolución de nuestro espíritu. Freud explicaba que la dependencia emocional surge del deseo de evitar el dolor, una tendencia que nos lleva a buscar en los demás la validación y la seguridad que creemos necesarios para sentirnos completos. Sin embargo, este tipo de apego genera una prisión interna, donde el temor a la pérdida impide que experimentemos la verdadera libertad. Desde esta óptica, el desapego se convierte en una práctica de autoconocimiento, nos invita a descubrir que nuestra felicidad no depende de factores externos, sino que siempre reside en lo más profundo de nuestro ser. Las tradiciones espirituales nos ofrecen una visión enriquecedora al respecto. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el sufrimiento nace del apego, y que la liberación se alcanza al comprender y aceptar la impermanencia de todas las cosas. Esta aceptación no significa renunciar a sentir, sino aprender a vivir en el presente, apreciando cada instante sin aferrarse al pasado. Jesús, en los Evangelios, nos insta a depositar nuestro tesoro en lo eterno y no en lo efímero, recordándonos que el verdadero valor de la vida se encuentra en nuestro interior y en la capacidad de amar sin expectativas. Asimismo, figuras como Rumi han enfatizado la importancia de ver el dolor como un camino hacia la transformación. Rumi decía, no te aflijas por lo que perdiste, porque regresará a ti en otra forma, una invitación a ver cada pérdida no como una ausencia definitiva, sino como una puerta que se abre a nuevas oportunidades. Esta perspectiva espiritual nos ayuda a comprender que cada cicatriz es, en realidad, una prueba de nuestra capacidad para sobreponernos, una marca indeleble de que hemos vivido, aprendido y evolucionado. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana?
La respuesta se encuentra en la forma en que elegimos enfrentar nuestras emociones. Cuando nos aferramos al dolor, cuando revivimos constantemente lo que nos hizo sufrir, estamos permitiendo que ese sufrimiento se convierta en parte de nuestra identidad. En cambio, si decidimos ver el dolor como una herramienta de autoconocimiento, podemos empezar a transformar nuestras heridas en fortalezas. Cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene una enseñanza oculta, quizá nos muestra la importancia de establecer límites sanos, de cuidar nuestro amor propio o de reconocer que la felicidad no debe depender de la presencia constante de otra persona. Imagina a alguien que, tras una ruptura amorosa, se siente devastado y decide cerrar su corazón para no volver a sufrir. Esa persona, al evitar cualquier conexión real, termina aislándose, privándose de la posibilidad de volver a experimentar el amor de forma plena. El verdadero camino de la sanación consiste en permitirnos sentir sin caer en la desesperación. Sentir la tristeza, la ira, la nostalgia, sin embargo, es fundamental, ya que el dolor procesado se disuelve y se transforma en sabiduría. En nuestro día a día, podemos observar esta lección en múltiples ámbitos. Por ejemplo, en el ambiente laboral, muchas veces nos identificamos tanto con nuestro trabajo que una eventual pérdida profesional se siente como una pérdida de identidad. Sin embargo, aprender a desapegarnos de esa identificación nos permite reconocer que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. Si depositamos en los demás la responsabilidad de nuestra felicidad, corremos el riesgo de sufrir intensamente cuando esas relaciones cambian o terminan. Pero si cultivamos el amor propio, la gratitud por cada experiencia vivida y la apertura hacia nuevas conexiones, nos damos la posibilidad de amar de forma más libre y genuina. Este camino de desapego y sanación implica una decisión consciente, elegir que el dolor no nos defina, sino que nos impulse a crecer. Es un acto de valentía aceptar que cada lágrima, cada desilusión, es parte del proceso de transformación. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, deberíamos cuestionarnos ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esa pregunta cambia radicalmente nuestra relación con el dolor, de convertirlo en un lastre a verlo como el combustible necesario para construir una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. El verdadero poder reside en la capacidad de seguir adelante sin que las cadenas del pasado condicionen nuestro presente. Es en ese acto de liberación cuando descubrimos que al soltar no perdemos, sino que ganamos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra esencia, de recuperar la energía que habíamos entregado a relaciones o situaciones que ya no nos suman. La liberación emocional no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con gratitud por lo vivido, sin dejar que el pasado controle nuestro destino. Cada paso que damos hacia el desapego es un acto de amor propio. Es una invitación a reescribir nuestra historia, a dejar de cargar con los recuerdos dolorosos y a abrirnos a un futuro lleno de posibilidades. Porque cuando comprendemos que el amor verdadero nunca fue algo que necesitábamos obtener del exterior, sino que siempre estuvo en nuestro interior, aprendemos a confiar en nuestra capacidad para ser felices, independientemente de las circunstancias. No se trata de cerrar el corazón, sino de hacerlo lo suficientemente grande como para albergar tanto las lecciones del pasado como las esperanzas del futuro. Es aceptar que, aunque el dolor pueda dejarnos cicatrices, estas cicatrices son testimonio de nuestra resiliencia y de la capacidad de reinventarnos. Y es en ese proceso de transformación que descubrimos la verdadera esencia del desapego. No es una pérdida, sino el renacimiento de una vida más auténtica y consciente. Finalmente, debemos recordar que la vida sigue y que cada día nos brinda una nueva oportunidad para crecer y evolucionar. No podemos cambiar lo que ya ocurrió,
pero sí podemos decidir cómo queremos vivir a partir de ahora. Es en el momento de soltar y dejar atrás lo que nos ata que realmente nos reencontramos con nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar en los demás aquello que solo nosotros podemos encontrar en nuestro interior, nos liberamos de la prisión del apego y abrimos la puerta a una existencia más plena. La conclusión de este camino es clara: el desapego y la sanación emocional no solo nos liberan del dolor, sino que nos impulsan a vivir desde la libertad y la autenticidad. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de usarlo como una herramienta para crecer y para descubrir que, en cada experiencia, hay una lección que nos acerca a nuestro verdadero yo. Hoy, al finalizar este viaje de reflexión, te invito a hacer una elección consciente. Permite que el dolor te impulse a crecer, que cada cicatriz se convierta en un recordatorio de tu fuerza, y que cada experiencia te enseñe a amar desde la plenitud y la libertad. Porque la verdadera evolución espiritual no consiste en evadir el dolor, sino en transformarlo en sabiduría, en aprovecharlo para construir una vida en la que el amor y la gratitud sean las fuerzas motrices. El camino hacia el desarrollo espiritual es, en última instancia, el camino de volver a ti mismo. Es recuperar tu energía, reconocer que el valor de tu ser no depende de las relaciones ni de las circunstancias externas, sino de la capacidad que tienes para amarte y para reconocer la belleza que siempre ha residido en tu interior. Soltar no es perder. Es el acto de abrazar una nueva forma de ser, en la que cada paso que das te acerca a la realización de tu verdadera esencia. Así, con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender, te invito a dar el siguiente paso en este viaje. No mires hacia atrás con nostalgia o con rencor, sino con gratitud por todo lo vivido y con la firme convicción de que cada experiencia te ha preparado para recibir un futuro lleno de posibilidades. Porque en la liberación del apego, en el acto de soltar con amor, se encuentra la llave que te abre la puerta a una vida plena, libre y auténtica. Recuerda, el dolor no es un castigo, es un maestro. Y en tus manos está la elección de usar ese maestro para construir una versión de ti mismo más fuerte, más consciente y más libre. La historia que viviste ya no puede cambiar, pero la historia que estás por escribir depende de ti. Y en esa historia, el desapego se transforma en la oportunidad de vivir desde la plenitud, sin miedo, sin cadenas y, sobre todo, con el corazón abierto a las infinitas posibilidades del amor verdadero. Espero que esta conclusión te inspire a seguir avanzando en tu camino de desarrollo espiritual y que cada palabra resuene con la fuerza necesaria para transformar el dolor en una poderosa herramienta de crecimiento personal. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte y compartir tus experiencias. Juntos, podemos transformar el dolor en crecimiento y vivir con el corazón abierto al amor verdadero. Únete a esta comunidad de transformación espiritual.